Descubrí el terrible secreto del claustro embrujado donde los susurros nunca cesan. Nunca debí entrar en ese lugar maldito. Mi corazón estallaba en mi pecho mientras cruzaba la puerta crujiente, la oscuridad se abalanzaba sobre mí como un abrazo gélido. Hacía un frío que helaba la piel, y el aire apestaba a moho y descomposición. Los murmullos comenzaron como ecos lejanos, pero a medida que avanzaba, se hicieron más claros, llenos de emociones. No sé si eran lamentos o advertencias, pero cada sílaba cortante me atravesaba como cuchillas heladas. Era una rutina común para mí explorar lugares abandonados, pero este era diferente. Había algo sombrío en el aire, una tensión que me hacía absorber el aliento. Las sombras danzaban en las paredes, y un sudor frío recorría mi espalda. Mis pasos resonaban en el silencio, y entonces, una puerta se cerró detrás de mí con un estruendo que hizo que mi piel se erizara. Miré hacia atrás, y por un instante, pensé que vi una figura borrosa entre los pasillos. La respiración se me aceleró, pero seguí adelante, estaba atrapado en la curiosidad, en la necesidad de desvelar el misterio, las luces parpadeaban como si tuviesen vida propia. En un momento de silencio absoluto, escuché un grito lejano, desgarrador. Me detuve. Lo que una vez parecía ser un simple eco ahora retumbaba en mi cráneo. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz sonó pequeña y frágil en ese vasto vacío. No hubo respuesta, solo un silencio que parecía burlarse de mí, las paredes parecían acercarse, como si el mismo claustro intentara tragarse mi ser. Empujé hacia adelante. Las voces se multiplicaban, susurraban mi nombre. Mis manos temblaban, mis piernas eran de plomo. De repente, algo graznó detrás de mí. Me volví rápidamente, y allí, en la penumbra, una figura se perfiló en la oscuridad. Sus ojos brillaban como dos llamas ardientes, no sabía si correr o quedarme. Mi cuerpo estaba paralizado, una sensación de terror absoluto se apoderaba de mí. Tenía la certeza de que el claustro no estaba solo, él estaba allí, observándome, esperando. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Caminé hacia atrás, mis sentidos agudizándose ante el peligro inminente. La figura en la sombra se movía lentamente, acercándose un poco más con cada resplandor tembloroso de las luces. Sus ojos, un par de antorchas vivas, destellaban con un hambre inhumana. Intenté gritar, pero el sonido se ahogó en mi garganta, como si el mismo claustro me estuviera silenciando. Con un movimiento un tanto reflejo, busqué algo detrás de mí. Encontré una tableta de piedra que antes había pasado por alto. Entre las inscripciones desgastadas se podían distinguir símbolos arcanos y rostros distorsionados, como si muchas almas sufrientes estuvieran atrapadas en su superficie. Sabía que no debía tocarla, pero el impulso de comprender lo que había allí era más fuerte que el miedo. Cuando mis dedos se posaron sobre la fría superficie de la tableta, una corriente eléctrica recorrió mi mano, subiendo por mi brazo hasta llegar a mi corazón. En ese instante, las voces que habían estado susurrando se transformaron en un griterío ensordecedor. Se apoderaron de mis pensamientos, cada uno clamando una advertencia: huye. No lo hagas. Pero era demasiado tarde. Una niebla espesa comenzó a elevarse del suelo, deslizándose alrededor de mis pies como serpientes. La figura avanzó, cada paso dejaba un rastro de sombras que parecían consumir la luz. Me giré nuevamente, buscando una salida, pero las paredes del claustro parecían cerrarse a mi alrededor. Los pasillos se retorcían en ángulos imposibles, confundiéndome y llevándome a lugares que no había explorado antes. En la distancia, destellos de luz se vislumbraban a través de una puerta entreabierta, como un faro de esperanza en medio de la pesadilla. Corrí hacia allí, esquivando las sombras amenazantes que parecían querer abrazarme. El aire se tornó cada vez más denso, como si el mismo claustro estuviera tratando de ahogarme. Las voces clamaban cada vez más fuerte, un coro de desesperación que aturdía mi mente. Detente. No mires atrás.
Susurraron con una intensidad aterradora. Pero no podía resistir. Al mirar por encima del hombro, vi, paralizado por el horror, como la figura se había transformado en un monstruo grotesco, una amalgama de rostros desencajados y garras alargadas. Su boca se curvó en una sonrisa macabra, dejando entrever dientes afilados que relucían como cuchillas. Justo en ese momento, sentí un tirón en mi abdomen, un anclaje invisible que me hacía caer. Sin poder controlar mi propio cuerpo, fui arrastrado hacia la figura, los muros gritando mientras se desintegraban a mi alrededor. Desesperadamente, alcancé la puerta entreabierta, pero estaba a una distancia cada vez más lejana. Con cada intento de avanzar, el suelo parecía ceder bajo mis pies, un eco de risas burlonas resonaba en mi mente, desesperación y miedo se entrelazaron en un torbellino dentro de mí. Cuando creí que el final había llegado y que me tragaría el abismo oscuro, un último grito primal brotó de mis labios: «Déjame en paz». El claustro pareció responder. Una explosión de luz blanca brilló desde la tableta que había tocado anteriormente, provocando una onda expansiva que detuvo todo movimiento. La figura quedó inmóvil, como si un poder superior la hubiera paralizado. Pero entonces, en medio de la confusión, sentí una mano helada aferrarse a mi muñeca. El terror se apoderó de mí al darme cuenta de que no era solo la figura lo que me acechaba. Una sombra más, una forma familiar, emergió de la niebla. Era alguien que conocía, y cuyo final pensaba que ya había dejado atrás. Sus ojos, vacíos y sin vida, me miraron con una mezcla de desesperación y dolor. Era Lucía, mi hermana, perdida en algún rincón del pasado, arrastrada por el horror de aquella oscuridad. La incredulidad me detuvo por un instante, el tiempo pareció congelarse a nuestro alrededor. Recordaba perfectamente el día en que desapareció, ese terrible momento que había marcado mi vida para siempre. Sentí una punzada en el corazón. Si estaba aquí, eso significaba que había algo más profundo en este lugar. La figura grotesca recuperó movimiento, deslizando su cuerpo compuesto de sombras hacia nosotros. Todas las caras que la habitaban comenzaron a gritar, sus bocas abriéndose en un ritmo escalofriante. Lucía me miró, y en silencio imploraba ayuda. Pero, ¿cómo podría ayudarla? ¿Qué parte de ella permanecía allí, atrapada en este abismo? No puede ser real, balbuceé, incapaz de procesar la imagen de mi hermana atrapada entre las sombras. Las garras de la criatura rasgaron el aire, acercándose lentamente. Un sudor frío me recorrió la espalda. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor, como si el mismo claustro estuviera interesado en sepultarnos. Ella no es la única, hermano. Susurró Lucía con una voz quebrada que resonó en mí. Aquí hay más, almas perdidas que nunca encontraron el camino de vuelta. Debes escapar, no pienso dejarte aquí, le grité mientras daba pasos inciertos hacia la figura. Mis piernas temblaban bajo la presión del terror. Las sombras parecían respirar, llenando el claustro con un aire impregnado de agonía. ¿Qué te ha hecho? ¿Cómo llegaste aquí? Con cada pregunta, la figura dio un paso más hacia adelante, la sonrisa macabra amplificándose, como si se alimentara de mi miedo. Al sentir la cercanía de la criatura, el distintivo olor de descomposición envolvió el aire, y noté que algo pulsante dentro de la neblina comenzaba a tomar forma. Era un espejo, torcido y fragmentado, que giraba en un eje invisible, mostrando diferentes versiones de Lucía desde tiempos perdidos, cada una más angustiada que la anterior. No, grité, mi mente explotando en una sinfonía de imágenes. Aquella visión no era solo dolorosa, era una advertencia. Esos espejos me estaban mostrando lo que me esperaba si fallaba. La figura se preparaba para atacar, como si cada una de las caras en su cuerpo estuviera buscando el momento exacto de consumirme. «Destruye el espejo», imploró Lucía, su voz ahora un eco del pasado, reverberando a través de mí. «Solo así podremos escapar». Sin pensarlo, levanté un pedazo de roca que había caído a mis pies, corriendo hacia el espejo. La criatura se abalanzó sobre mí, sus garras alzándose para desgarrar. El griterío de las almas ganó fuerza, llenando mi mente hasta que estallé en desespero. Con toda la fuerza que me quedaba, golpeé la superficie del espejo. Se rompió en un estallido de cristal y eco, y al instante, un grito resonó, el grito de 1000 almas atrapadas. La figura se detuvo, trastabillando en su avance. El suelo tembló, y la niebla comenzó a disiparse.
Sin embargo, en el caos, vi claramente cómo Lucía se desvanecía en una lluvia de sombras, su rostro distorsionado por el miedo. No. Lucía, grité, intentando alcanzarla, pero la niebla volvió a engullirla mientras sonreía, su mirada llena de resignación y terror. La figura, ahora empoderada, recuperó su forma original, mucho más poderosa, y giró su atención hacia mí. Ya no hay escapatoria, susurró en múltiples voces, una sinfonía escalofriante que aún resonaba en el aire. La realidad alrededor de mí se distorsionó, como si el mismo claustro decidiera devorar mi existencia. El último hilo de esperanza se desvaneció cuando la criatura extendió sus garras hacia mí. Con una sensación de impotencia, comprendí que sabía más de este lugar de lo que imaginaba. ¿Y si las almas perdidas eran solo un eco de lo que yo podría llegar a ser en un futuro cercano? Con el terror más enérgico que nunca, me enfrenté a la realidad. Ya no había un lugar al que huir, el mirador se oscureció y el eco de otras almas resonó en mi mente, deben pagar, todos deben pagar, y en ese momento, sentí un ardor creciente en mi pecho. La tableta de piedra brilló de nuevo, pero este destello era diferente. ¿Podría ser posible que, al unirme a sus gritos, pudiera liberarme de esta muerte en vida o, tal vez, condenarme a ser parte de ellos? El dolor en mi pecho se intensificó, como si se tratara de un eco del sufrimiento de Lucía, un recordatorio constante de su ausencia. La energía radiante de la tableta parecía pulsar al unísono con mi corazón, llenando el aire con una vibración ominosa. La criatura se acercó, cegándome con su presencia abrumadora, y su risa resonó, una cacofonía de voces entrelazadas que hablaban en murmullos desesperados. «Lo has desatado», dijo, su voz envolvente como una niebla ingerida con anticipación. «Ahora veremos si eres digno de escapar o si te unes a las sombras de los olvidados». El suelo vibró bajo mis pies, y parte del claustro empezó a desmoronarse, las paredes crujían como si fuesen de papel. Mientras la criatura se acercaba, algo en mí despertó. Recordé las historias que contaba mi madre sobre los espejos, decían que los reflejos podían mostrar futuros alternativos o traumas del pasado. Quizás, si lograba comprender la esencia del espejo destrozado, podría entender la naturaleza de la criatura que ahora se me presentaba. Sin embargo, en ese instante de claridad, el aire se volvió más denso, y el espacio empezó a comprimirse a mi alrededor. Las sombras se agolpaban, susurrando nombres que no lograba escuchar totalmente, pero que vibraban en la sinfonía de sus lamentos. Sentí como si el claustro desease que yo me uniera a su misticismo cruel. «Lucía». Grité una vez más, deseando con desesperación que su nombre pudiera desencadenar alguna respuesta en el abismo. Las sombras retrocedieron un poco, dejando entrever una imagen en el caos, una versión de su rostro, llena de miedo y lágrimas, pero también de una determinación que no había visto en el espejo anterior. Era el reflejo de la Lucía que recordaba, fuerte y luchadora. «Recuerda». Me urgió su voz desde más allá de las sombras. El espejo no fue poseído solo por el horror. Puede ser nuestra salvación si lo enfrentas nuevamente. La criatura se detuvo, pareciendo confusa por el impacto de mi grito. Con un respiro profundo, el ardor en mi pecho alcanzó niveles insoportables, sentía que el poder de Lucía me atravesaba. Me volví hacia la tableta, y la luz alcanzó nuevos niveles de luminosidad. Fue como si un torrente de vida fluyera a través de mí, resonando con las almas perdidas. «No voy a dejar que me consumas», exclamé, empapado de valor. La tableta brilló con fuerza, reflejando la luz en el espejo quebrado, ahora convertido en un mosaico de posibilidades. Las piezas de cristal comenzaron a girar y un nuevo reflejo se formó, una imagen de mí, empuñando el poder de mi historia, no como un espectador sino como un combatiente. El eco de las almas se intensificó, las garras de la criatura se alargaron, buscando vaciarme de mi esencia. Pero debía arriesgarme. Con un movimiento decidido, me lancé hacia el espejo que latía en mi pecho. «Ven y encárgate de mí como tú lo desees, pero no permitiré que arruines a los que amo». Las sombras se desvanecieron en un torrente de gritos y luces, mientras el reflejo pulsante se unía a la esencia de la tableta. Un rugido ensordecedor resonó en el claustro, vibraciones que desmoronaban el tejido de la realidad. La figura grotesca se transformó en el caos, y comencé a sentir que parte de mí se despejaba, como si el terror que había atormentado mi ser estaba comenzando a disiparse, pero antes de comprender, un grito atravesó la corriente, resonando en el espacio como un trueno que desgarraba la disponibilidad de la vida. «No puedes escapar tan fácilmente».
El mirador empezó a colapsar, engullendo a la criatura y a mí en un círculo de luz desbordante. Entonces, una parte de mis recuerdos se atrevió a volver, unas de imágenes confusas, la desaparición de Lucía, los sueños rotos, las promesas nunca cumplidas. Y en el instante en que el abismo parecía devorarme, vi el rostro de Lucía una vez más, ahora angustiado y esperanzado, iluminando el oscuro horizonte. Todo se volvió opaco y caótico cuando una mano helada emergió del oscuro fondo, haciendo mi muñeca con una fuerza indescriptible. El oscuro espíritu de mi hermana exclamó, el tiempo apremia, ya no hay vuelta atrás. Y entonces, quedé atrapado entre la luz y la oscuridad, enfrentando el secreto que había desatado, y que parecía tener más de una salida, enfrentando lo que realmente era el último eco del claustro embrujado. La mano helada de Lucía me arrastró hacia un abismo de sombras y luces titilantes, donde el espacio parecía distorsionarse en un laberinto de ecos y susurros retumbantes. La sensación de estar atrapado entre dos mundos era insoportable, el aire pesaba sobre mí como una losa, y la presión en mi pecho incrementó hasta el punto en que temí que mi corazón se detendría por la confusión y el terror. «Sujétate fuerte», me advirtió Lucía con una voz que estaba a la vez lejos y cercana, como un eco reverberando en un túnel sin fin. «El claustro no te dejará ir tan fácilmente. Debes enfrentarlo, debes recordarlo todo». El terreno bajo nuestros pies comenzó a vibrar de nuevo, como si el propio claustro estuviese sintiendo la tensión entre nosotros. Las sombras se contorsionaban en formas grotescas, susurrando secretos que no debía escuchar. Un murmullo predominar se alzó entre ellos, un cántico repetitivo que decía, «Devuélvenos, devuélveme a los muertos». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la sala giraba, los espejos reflejaban sombras evanescentes, cada uno mostraba un fragmento de la realidad que había vivido, pero distorsionado, el día que Lucía desapareció, momentos en los que jamás debía haberla dejado sola. La sensación de culpa me ahogaba. Sentía que las sombras se alimentaban de mi angustia, y que cada reflejo distorsionado era un recordatorio de mi fracaso. «Mira». Lucía me instó con urgencia, señalando un espejo que parecía sobresalir entre los demás. En su superficie, vi la escena terrorífica de su propia desaparición, su rostro reflejando una mezcla de pavor y resignación mientras desaparecía en un remolino de oscuridad. La imagen, insidiosa, parecía llamarme, invitándome a entrar en lo desconocido. «No podemos dejar que esto continúe. No puedes rendirte», gritó Lucía y sus palabras resonaron con la intensidad de una tormenta. La criatura estaba de vuelta, fusionando su risa desgarradora con la súplica de mi hermana. Sentí mis rodillas flaquear ante la grotesca mezcla de emociones que me embargaba. «¿Qué quieres de mí?», desafié, con un hilo de voz que resonó a pesar del miedo que me invadía. La criatura sonrió, su forma ondulante cambiando como si fuese una sombra danzante. «Tu alma tiene peso, y el claustro exige tributo. Pero tú, querido mortal, traes contigo algo más valioso. El amor puede romper cadenas que el miedo ha forjado», siseó, sus ojos profundos como abismos vacíos, cargados de un atractivo inexplicable. «Déjame tomar lo que te han quitado y quizás, solo quizás, encuentres lo que has perdido». Con el corazón latiendo en mis oídos, comprendí lo que preguntaba. La esperanza de rescatar a Lucía versus el riesgo de perderme a mí mismo. Era un dilema que me desgarraba, la lucha entre el amor y la oscuridad que me rodeaba. «No, Lucía», grité, sintiendo que el tiempo se desvanecía. «No voy a traicionarte de nuevo». La luz de la tableta parpadeó, ominosa, como si sintiese mi decisión. Entonces, una nueva visión se formó en los espejos, una puerta en un rincón olvidado del claustro, iluminada con un resplandor dorado. «Allí. Tal vez sea una salida», grité, sintiendo un destello de esperanza. Lucía sintió, sus ojos llenos de fe. «Sí, pero el claustro no lo permitirá fácilmente. Debemos enfrentarnos juntos a lo que hemos dejado atrás». Con determinación renovada, me agarré su mano y comenzamos a correr hacia aquella puerta resplandeciente, las sombras luchando por retenernos. El suelo temblaba con una furia insaciable, como un ente vivo que no deseaba que nos alejáramos. Mientras nos acercábamos, una risa siniestra llenó el claustro, y de pronto, todas las sombras convergieron para formar una muralla inquebrantable. Las voces se levantaron en un alarido colectivo, un coro de desesperación que hacía eco de múltiples vidas, añoranzas y temores. Entonces, vi algo que heló mi sangre, en medio de la oscuridad,
el rostro de Lucía aparecía, ya no como reflejo de fuerza, sino distorsionado, atrapado entre dos mundos. No. Lucía. Mantente conmigo. Grité con desespero, mientras la muralla de sombras avanzaba lenta pero segura, dispuesta a engullirnos. El tiempo apremiaba y el vínculo que compartíamos parecía debilitarse. Sin embargo, antes de que pudiésemos cruzar aquella puerta iluminada, un grito desgarrador salió de los labios que más amaba: hermano, lo que está a punto de ser revelado está más allá de tus peores miedos. En ese instante, la luz final comenzó a fragmentarse, el abismo se abrió aún más, revelando lo que podía ser una verdad devastadora. Era el momento culminante, donde todo podría cambiar o donde la oscuridad podría finalmente reclamar su revancha. El resplandor dorado de la puerta parecía titilar como una estrella agonizante en el horizonte de caos que nos rodeaba. Una mezcla de esperanza y desesperación estalló en mi pecho mientras sentía cómo las sombras rasguñaban mi esencia. La muralla de oscuridad se acercaba, cada vez más compacta y amenazante, como un monstruo decidido a devorarnos. No. No podemos rendirnos. Grité a Lucía, intentando mantener la conexión entre nosotros. Las visiones tortuosas seguían atormentándome, pero, en medio de todo, esperanzado, logré concentrarme en la luz. Era como un faro en la tormenta, iluminando mis pensamientos con el recuerdo de sus sonrisas, de la luz que traía a mis días más oscuros. Las sombras parecían responder a mis emociones. Sus murmullos se tornaban más intensos y discordantes, mientras los rostros distorsionados se acercaban, como si quisieran atraparme en su danza siniestra. «Devuélveme a los muertos», repetían, un eco desesperado reclamando lo que jamás podría ser restituido. «Avancemos», exclamé, arrastrando a Lucía hacia la puerta. Sentía su mano temblar en la mía, como si la propia oscuridad estuviese intentando desgajarla de mí. Pero, entre su miedo envuelto en sombras, vi un destello de luz reflejado en sus ojos, una chispa de determinación que nos empujó a seguir adelante. De pronto, la muralla de sombras se dividió, permitiéndonos un breve respiro. Nos deslizamos hacia adelante, atravesando la frontera entre el terror y la esperanza. Pero justo cuando estaba a punto de atravesar la puerta, un grito resonó a través del claustro, profundo y penetrante, como si el mismo espacio estuviera sufriendo. «No dejes que entre en tu corazón», clamó una voz familiar que rompió el silencio. La voz de nuestra madre, ahora recordada en un eco desgastado, resonaba a través del laberinto, borrosamente conocida. «Hazlo por ella». El rostro de Lucía pálida, se turba, su agarre sobre mí se afloja como si un remolino de recuerdos se apoderara de ella. «¿Qué significa eso?», preguntó con nerviosismo, veía la confusión surcando su rostro. Las sombras parecen estirarse como serpientes, frotándose al borde de nuestra realidad, intentando robarse ese momento de claridad. «Lo que está por revelarse», musité, sintiendo que la verdad se deslizaba por mis labios, «es nuestra conexión con estas sombras». «Ven, Lucía, no te detengas, debemos enfrentarlo juntos». Tomados de la mano, nos lanzamos hacia la luz, pero justo antes de cruzar el umbral, la sombra que nos había acechado se abalanzó sobre nosotros, entrelazándose con el halo dorado. Su forma se definió con mayor claridad, revelando rostros que conocíamos. Atrapados debajo, vislumbré mi propia imagen desgarrada, perdida, despojada de todo lo que había amado. «Eres parte de nosotros», bramó la criatura con una voz que era millón de ecos atormentados a la vez, la muralla de sombras cobrando vida, enredándose a nuestro alrededor como tentáculos de obscuridad. Sentí la fuerza de su ataque, un repentino dolor punzante atravesó mi pecho. Un frío mortal se sumó a mi miedo, mientras la oscuridad intentaba absorbernos. «Sujétate fuerte, Lucía», grité desesperado, rodeando cada uno de mis pensamientos por la luz de la esperanza, mientras las sombras intentaban desgarrar nuestro vínculo. El abismo ante nosotros no solo era el fin de la lucha, era una revelación, una última oportunidad de enfrentar la verdad. Pero, ¿qué era lo que realmente nos esperaba al otro lado de esa puerta? Justo cuando creía que el momento había llegado, una imagen aterradora apareció en el reflejo del umbral dorado, una imagen de su rostro, el rostro de Lucía, ahora visiblemente perdido, como si su esencia misma se desvaneciera en el aire. «Hermano», gritó, su voz temblando entre el terror y la desesperación, «no puedo dejar que me atrapen. No dejes que esto sea el final».
Al mirar la puerta, su luz comenzaba a apagarse, y con ello, el eco de nuestras esperanzas, como si el claustro estuviese decidido a consumirlo todo. La presión en mi pecho aumentó. Una sensación fusionada de pérdida y sacrificio se extendía. Y, en ese instante, quedó claro que la decisión pendía, una única elección, cruzar la puerta y dejarla atrás o aceptar el oscuro abrazo del claustro. Lucía. Grité, pero el tiempo se desvanecía. La sombra se cernía sobre mí, y antes de que pudiera dar un paso más, la luz de la puerta parpadeó intensamente, la muralla de sombra se lanzó hacia nosotros. Un grito ensordecedor resonó en mis oídos y mi visión se oscureció, llevándome de regreso al corazón del abismo. En ese último instante, sonó el susurro de la criatura, ya casi irreconocible entre los ecos. La verdad se revela. Y el mundo se cimbró a mi alrededor, mientras los gritos de Lucía y las sombras se entrelazaban en un abrazo oscuro que me arrastraba a lo desconocido. La oscuridad me envolvió como una niebla densa, absorbiendo toda la luz y el sonido. Sentí cómo caía en la profundidad sin fin de un abismo, atrapado entre las memorias de lo que había sido y lo que nunca podría ser. En ese vacío, las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor, cobrando formas que desafiaban la razón. Varios ojos me observaron desde la penumbra, parpadeando en un brillo escalofriante, como si fueran faros entre la negrura. De repente, un dolor punzante atravesó mi mente, un tirón desgarrador que me hizo recordar, Lucía. Lucía. Grité, aunque la voz se dispersó en el aire como ceniza llevada por el viento. No la sabía a mi lado, y el solo pensamiento de haberla perdido hizo que mi corazón se contrajera. La imagen de su rostro se superpuso ante mí, pero no era la que conocía. Era más pálida, desvanecida, como un eco de lo que alguna vez fue. El claustro lo devora todo, susurró una mezcla de voces. Había tristeza y sufrimiento en sus tonalidades, en cada palabra resonando en las paredes. Un frío helado brotó de mí, arrastrando un pensamiento, ¿y si Lucía ya no era la misma? Los murmullos se convirtieron en un eco ensordecedor, desgarrándome por dentro. Uno de los nuestros ha caído, repetían, sus ojos acechaban, burlones y llenos de algo que se asemejaba a la compasión, pero impregnados de la oscuridad que los había atrapado. Me forcé a avanzar, aunque cada paso desencadenaba un dolor, un susurro que me llamaba por mi nombre. La verdad dolerá, se burlaron, y la luz dorada del umbral se desvaneció por completo, sumiéndome en un abismo aún más profundo. Sentí que mis sentidos se agudizaban, y con ello venía una visión de pasados perdidos, risas que se transformaban en llantos, sueños que se convirtieron en pesadillas. De pronto, la oscuridad se diluyó lo suficiente para que pudiera adivinar formas vagamente familiares entre las sombras. El susurro se volvió más claro, el pasado no se olvida. No es solo Lucía. Hay más, afirmaron, mientras una figura se acercaba, emergiendo del mismo tejido tenebroso del claustro. Era un rostro conocido, pero marcado por la desesperación. Con horror, comprendí que era el de nuestra madre. ¿Por qué has vuelto?, pregunté, sintiendo mi voz quebrarse. Ella sonrió, pero no era una sonrisa de aliento, era la sonrisa de luto. Viniste a buscar respuestas, pero te has dejado guiar por la luz que nunca trae paz. Has abierto las puertas de lo irremediable. Las palabras de mi madre resonaron en mi mente, cada una más pesada que la anterior. Las sombras a su alrededor se movieron erráticamente, como si las decisiones que tomé pesaran sobre ellas. No es suficiente cruzar la puerta. El verdadero desafío está en comprender lo que has dejado atrás, continuó. Mi corazón latía desbocado mientras las imágenes comenzaron a superponerse de nuevo. Vi cómo Lucía era arrastrada hacia el centro de la oscuridad, pero en su mirada había una pizca de luz, un fuego que se negaba a extinguirse. No tengo miedo, decía su voz tenaz, pero se desvanecía rápidamente, tragada por el tormento del lugar. El rostro de mi madre se deformó en una mueca, y a su alrededor las sombras gritaron, una cacofonía de lamentos. ¿Padre? ¿Madre? Todo lo que he dejado de lado. Se lanzó contra mí. El abismo giró y sentí que caía de nuevo, atrapado entre pasiones irrevocables de familia y la cruda realidad del horror que enfrentábamos. No hay salida, resonó la voz de mi madre, esta vez más sombría. No sin un sacrificio. En ese instante, comprendí el verdadero dilema que enfrentábamos, cuánto estábamos dispuestos a perder para volver a encontrar nuestra luz. Quise protestar, pero otro grito brotó, este proveniente del interior de la oscuridad que me rodeaba. El sacrificio debe hacerse pronto.
clamó una sombra que se abalanzaba sobre mí con una velocidad sobrenatural, sus garras extendiéndose hacia la hermana que tanto amaba, y con la visión de Lucía sucumbiendo a la penumbra, sentí un desgarrador desgarro en mi pecho. La elección se apretó. Y un grito de terror brotó de mis labios, una declaración desesperada los uniría en el abismo. Todo se volvió negro en un último alarido resonante, mientras una verdad espantosa se deslizaba en mi mente. No eres solo tú. Y las sombras me envolvieron, arrastrándome hacia el oscuro corazón del claustro, mientras la risa macabra de la criatura resonaba en mis oídos. Me encontraba en el centro de un torbellino de oscuridad, abrazado por las sombras que clamaban mis miedos y secretos. En un instante distante, el abismo se desvaneció y me hallé en un lugar que parecía un laberinto de recuerdos perdidos. Cada dirección estaba marcada por paredes de ladrillo crujiente y espacios estrechos que parecían querer cerrarse a mi paso. El aire estaba impregnado de un hedor a moho y descomposición, como un relicario olvidado donde los ecos del pasado contaban historias que nunca quise escuchar. Lucía, grité nuevamente, mi voz se perdió en esos corredores vacíos, una llamada desesperada que nadie parecía contestar. Me di cuenta de que aquí el tiempo no tenía sentido, podía sentir la presión del presente, el peso de mis recuerdos, aplastándome mientras me arrastraba hacia adelante, hacia la mundana oscuridad que me prometía respuestas. Los ojos surgieron de la negrura, llenos de una curiosidad siniestra, mirándome como testigos de mi agonía. Las sombras murmuraban en voces que vibraban como un canto de cuna rota. Había entre ellas una que me era familiar, un tono que funcionaba como una trampa de nostalgia, habría que sacrificar más que una vida para regenerar lo perdido. Las palabras sonaron como un campanario que resonaba y se desvanecía a la vez, cumpliendo el oscuro ciclo de esperanza y desolación. Las sombras empezaron a tomar forma, figuras delineándose por unos momentos solo para desvanecerse cuando intentaba fijar mi atención en ellas. En ese transitar, reconocí un rostro, un conocimiento repentino y abrumador me golpeó, era el de mi abuelo, mirándome con un semblante que combinaba decepción y tristeza. Siempre hemos regresado al hogar, ¿verdad?, pronunció con un profundo murmullo, como si las piedras mismas del claustro absorbieran su voz. No puedo estar aquí, debo encontrar a Lucía, insistí, pero él negó con la cabeza, impasible. El claustro no suelta lo que a Alma ha tocado. Ella es parte de las sombras ahora. No puedes escapar de tu legado. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espina, ahondando en el conocimiento de que el destino de mi hermana había estado vinculado a esta oscuridad desde el principio. De repente, un escalofrío sacudió el ambiente. Un llanto distante, desgarrador, reverberó a través de las paredes, llenándome de una desesperación nueva. «Es Lucía», grité, corriendo hacia el sonido. Las sombras retrocedían, pero por alguna razón, cada paso hacia su eco sentía que las paredes se estrechaban, como si el lugar mismo intentara devorarme. Finalmente, llegué a una sala que parecía no haber sido tocada por el tiempo. Estaba revestida de un extraño resplandor, como si el mismo lugar hubiera exudado la tristeza de eones. En el centro, una mesa de piedra estaba rodeada por extraños símbolos inscriptos, cada uno pulsando débilmente como si contuviera un latido de vida oscura. Y allí, sobre la mesa, vi una muñeca antigua que pareciera haberse forjado de la propia negrura, sus ojos de cristal parecían llorar lágrimas de sangre, reflejando un dolor que me era ajeno, pero en su profundidad había un destello de familiaridad insoportable. La muñeca giró su cabeza hacia mí, y su voz fue como el silbido del viento entre hojas marchitas. La verdad se encuentra en lo que temes, dijo, y mientras lo hacía, comprendí que era el eco del temor de haber traído a mi familia a esta pesadilla por mi propia elección. Este es solo el principio, dijo, y a medida que sus palabras se entrelazaban con mis pensamientos, las sombras comenzaron a congregarse alrededor, como un océano oscuro. De repente, un grito desgarrador resonó, y vi una figura que se precipitaba hacia mí. Era Lucía. Su rostro brillaba en la penumbra, pero estaba rodeada por las mismas sombras que antes la atormentaban, su mirada un caos de terror y desafío. «Hermano», gritó en un ecos de angustia. Y justo cuando me estiraba hacia ella, las sombras se agitaron, cerrándose sobre la muñeca. La sala crujió como si el templo del claustro mismo se retorcía, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. «No, Lucía», grité, mientras las garras oscuras la atraían hacia ellas, dejando solo su grito resonando en el aire, y con cada segundo que pasaba, entendí que el sacrificio ya había comenzado. La muñeca sonrió.
Y justo antes de que el mundo se desvaneciera, supe que había algo más que debía descubrir en la oscuridad, algo que transformaría mi vida y la de Lucía para siempre. La pregunta cambió en mi mente: ¿qué sacrificio tendrá que hacerse para romper esta maldición? Y en ese momento, entendí que si no encontraba la respuesta, la oscuridad se cerraría sobre nosotros, atrapándonos para siempre. La sala se oscureció aún más, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y frío. Las sombras danzaban a mi alrededor, un sinfín de formas retorcidas que se retaban por salir a la luz. Los gritos de Lucía, antes tan cercanos, se convirtieron en ecos lejanos, reverberando contra las paredes de piedra que parecían absorber su angustia. Me encontraba atrapado en un terror palpable, cada centella de esperanza se extinguía ante el coloso oscuro que se cernía sobre mí. Lucía, volví a gritar, sin aliento, sintiendo que la desesperación me desgastaba. No sabía si mi propio miedo me había convertido en un espectador de su sufrimiento. La muñeca yacía en la mesa, imperturbable, su sonrisa siniestra irradiaba un poder que me paralizaba. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, por instinto más que por deseo de escuchar una respuesta. Las sombras comenzaron a fusionarse, formando una figura con un rostro difuso, una silueta de lo que una vez pudo ser. El sacrificio, resonó, no será que lo otorgues, sino que lo reconozcas. Mis entrañas se revolvieron ante esas palabras. En un impulso, miré a mi alrededor en busca de respuestas. Noté algo sobresaliente en la piedra de la mesa, un dibujo de un árbol retorcido, sus raíces aferrándose a una figura en el centro que parecía ser una familia. Me acerqué y, al acariciar la superficie fría, sentí un escalofrío atravesar mi brazo. Las raíces temblaron, como si se sintieran tocadas por una vida efímera. Una visión comenzó a tomar forma en mi mente, imágenes de mi infancia, risas perdidas, días pasados en el calor del hogar. Pero de pronto se tornaron sombrías. Vi un incendio, llamas abrasadoras que consumían todo a su paso, y a Lucía en el centro, su rostro un reflejo de desesperación mientras unos brazos oscuros se extendían hacia ella. Rememorar aquello fue un eco que resonó desde lo más profundo de mi ser. No, grité, cubriéndome los oídos con las manos. Pero las visiones persistían, cada una más aterradora que la anterior. Sentí que mi mente se estaba fracturando, pero había un hilo de verdad entretejido en el caos. Las sombras a mi alrededor comenzaron a susurrar con violencia, una cacofonía de verdades y mentiras entrelazadas. Debes elegir, resonó una voz que pareció emanar de cada rincón del claustro. La libertad de tu hermana a costa de tus propios recuerdos, o también el sacrificio de tu alma para romper la maldición. Me encontraba suspendido entre luchas internas, cada opción era un peso en la balanza de mi existencia. Pero antes que pudiera decidir, la figura expandida de mi abuelo emergió de la oscuridad. Su rostro parecía tan real, tan lleno de preocupación, que creí que podría llorar por él. No olvides tu pasado, niño, advirtió solemnemente. La oscuridad se alimentará de ello, y el tiempo se te escapa. El piso comenzó a temblar más intensamente, y la muñeca se levantó, las sombras fluyendo hacia ella, como si estuvieran ligadas por un hilo inquebrantable. Escoge ahora, susurró, su voz un eco de mil miedos. Las paredes parecieron cerrarse, y un vacío comenzó a abrirse detrás de mí. Las visiones se volvieron viscerales. Escuché risas, gritos, y sentí el fuego danzar en mis entrañas. Lucía, volví a llamarla, pero ahora era un llamado impotente, resonando en la caverna del olvido. De repente, todo se detuvo. Una calma inquietante invadió la sala. Las sombras se congelaron, la muñeca dejó de sonreír, y un silencio opresor se extendió por el aire. Algo terrible iba a revelarse. Un destello de luz emergió de la mesa, iluminando el símbolo del árbol, y los murmullos de las sombras comenzaron a convertirse en palabras cohesivas. Es el momento de la verdad, proclamó la muñeca, y la luz creció intensamente. Mi corazón latiendo a 1000 por hora. Mi mente trabajaba a marchas forzadas, la única pregunta pulsando como un tambor en mi interior: ¿qué sacrificio harías por amor? Y antes de que pudiera formular una respuesta, la luz se abalanzó sobre mí, y sentí que la oscuridad me reclamaba. Apenas podía respirar cuando, repentinamente, una visión oscura, terrible y desgarradora estalló en mi mente, la respuesta que nunca quise saber. Mi cuerpo se convenció de que el abismo se cernía en torno y el temblor del claustro se transformó en un grito agudo que rasgó la realidad misma, y el eco final de Lucía resonó en la oscuridad: hermano, ayúdame.
antes de que la luz engullera todo. La luz blanca recordó desde dentro de mí, una erupción de energía, de dolor y de amor olvidado. Pero, a medida que la claridad se apoderaba de mi visión, sentí que la niebla aún persistía, un velo tenaz en el aire. La sala ante mí, que había sido un lugar de tormento, estaba llena de sombras que permanecían incrustadas en cada rincón, oscuridad que había tomado forma tangible. La muñeca, esa versión perturbadora de inocencia, se había desvanecido, sus ojos, vacíos y oscuros, me observaban desde el abismo, el silencio se rompió por el lamento de Lucía, reverberando en mis oídos, arrastrando cada rastro de esperanza. ¿Por qué no puedo escapar?, suplicó su voz, quebrándose. Hermano, por favor. La desesperación llenó la habitación, y aunque su rostro seguía allí, envuelto en sombras legendarias, parecía extrañamente irreal. Caminé hacia ella, cada paso un eco de los recuerdos perdidos, los juegos en el jardín, las risas compartidas, los secretos que nos unieron. Pero todo se volvió un océano de confusión cuando la verdad finalmente surgió a la superficie. No era solo la oscuridad lo que nos había atrapado, era nuestro propio pasado. Las decisiones selladas, la conversación olvidada antes de su desaparición, la culpa y la pena pesaban sobre mí como cadenas de plomo. Entonces, como un espejo roto, recordé las historias que había escuchado, las leyendas de este claustro maldito. Eran seres que lloraban, condenados a vagar y a alimentar esta desesperación. La conexión era más profunda de lo que imaginaba. No solo Lucía estaba atrapada, sino que mis propios miedos, mis propias sombras, habían tejido las cadenas que la mantenían prisionera. El sacrificio, hermano, recordó la voz de mi abuela entre las sombras, debes encontrar el sacrificio que te permita liberar no solo tu alma, sino la de ella también. Y supe que el verdadero horror no era estar rodeado por la oscuridad, sino el riesgo de ser consumido por el arrepentimiento. Las sombras danzaban, me desafiaban a concederles poder, a hacer la elección final. Seré yo quien pague ese precio, grité internamente, sin saber de qué me estaba despojando realmente. Miré a Lucía, cuyos ojos reflejaban tanto terror como esperanza. Sabía que si sucumbía al horror, atrapando mi espíritu en este lugar, sería el inicio de un ciclo interminable de sufrimiento, pero un instante se tornó fatídico. Las sombras se arremolinaron a mi alrededor, susurrando promesas de poder, de fuerza. El claustro se estremeció con una risa inquietante, como si celebrara el posible desenlace. La verdad era cruel, el sacrificio no solo sería por Lucía, sino por todos los que habían caído en esta trampa infernal que había tejido el pasado. A medida que tomaba ese camino en mi mente, las palabras de las leyendas comenzaron a cobrar vida, fuerza y significado. Por cada sombra debe haber luz, por cada pérdida un nuevo comienzo, resoné. Comprendí que no podía perderme en la oscuridad. La composición de mis miedos no podía ser un sacrificio lo que liberara a Lucía, ese vacío no podía ser colmado por el dolor de mi alma misma. En aquel instante, amalgamé mis recuerdos y los proyecté hacia adelante, uniendo el amor que había sentido, lo que me había traído hasta ella. Al entrelazar mis emociones, sentí la energía del claustro contorsionarse, como si un viejo hilo se rompía, el pasado gritando, no, no dejes que te consuma. Así, en ese último empujón, extendí mi mano hacia Lucía. La luz que emanaba de mí comenzó a mezclarse con su esencia. Fui consciente de lo esencial de lo que queríamos salvar, no el precio de un sacrificio, sino la memoria compartida que nos unía. Con un último grito, resoné hacia la oscuridad, no más sombras. No más cadenas. Eres más que un producto de este lugar. Mientras la oscuridad respondía con fuertes ecos de risa y dolor, sentí que la luz era más poderosa, que susurros de una esperanza renacida comenzaron a envolvernos. Y ahí, en la clave de nuestro amor y recuerdos, el abismo se encontró. Con la esperanza, y mientras la figura de Lucía comenzaba a desaparecer, iluminándose, escuché su voz clara, prométeme que nunca olvidarás. Y su luz se encendió, dispersando las sombras que nos rodeaban. Pero en ese momento, mientras su figura se desvanecía, el claustro se retorció, y su eco, ahora distante, resonó con un último grito que hizo tambalear mi mundo. No puedes escapar de tu sombra. Mi corazón se detuvo, y comprendí, profundamente, yo nunca podría escapar del claustro, las puertas de la oscuridad permanecerían abiertas, ya que lo que había sido liberado de aquellas sombras no era solo Lucía, sino también un fragmento de mí mismo. Cuando finalmente llegué a la superficie del miedo,
Con la luz desgarradora de nuestra conexión dibujándose en la distancia, el claustro continuó susurrando. Y dentro de mí, su latido oscuramente resonante, un eco escalofriante de lo que había dejado atrás. Este lugar nunca me dejaría ir, mis pasos se escucharon lejanos. Pero las sombras seguirían susurrando, recordándome que donde vaya, siempre cargaré con mi propia oscuridad, con una verdad que nunca podría olvidar, ¿quiénes somos nosotros, sino un reflejo de nuestras propias sombras?